¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Ricardo Rosas, soy director de LED Band y en esta ocasión es un privilegio para mí poder compartir con ustedes algo acerca de la música. La música que tocamos en nuestras congregaciones, en la iglesia, a veces me ha tocado conocer hermanos que me dicen que tocar tal estilo musical no se puede porque es del diablo, o que el simple hecho de tener una guitarra eléctrica y una batería tampoco es válido porque son instrumentos del diablo, y que alabar a Dios con ese tipo de instrumentos en la iglesia no es correcto, que solamente en una fiesta se puede hacer, y cosas así que a veces sacan de onda a los que estamos en el grupo de alabanza o los que ministramos la alabanza. Desde los 14 años Dios me dio el privilegio de servirle en diferentes grupos de alabanza. Hoy en la actualidad servimos en la congregación Restauración y Vida del pastor Fernando Cariño. Allí estamos sirviendo en el grupo de alabanza. Y a lo largo de este tiempo he podido ver cómo Dios se mueve a través de la música, a través de las canciones. Y he aprendido que el tiempo de alabanza y adoración en la iglesia no es solo un tiempo para esperar a que llegue el pastor o hacer tiempo a que se preparen las cosas para el culto. El tiempo de alabanza y adoración en la iglesia es un tiempo especial. Es un tiempo en el cual nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios y ofrecemos todo nuestro ser delante de Él. Hay mucha gente que no llega a la alabanza, no llega a la adoración, llega siempre a la predicación. Y hay otros que no llegan ni a la predicación, llegan ya al final, ¿no? Pero tenemos que entender que ese tiempo que se hace en el culto, donde cantamos, tocamos instrumentos, donde levantamos nuestras voces para exaltar el nombre de Dios, es para que nosotros podamos ofrecerle a Él todo lo que somos y reconocer su grandeza, y al mismo tiempo reconocer que nosotros necesitamos de Él. Bueno, pero partamos ahora de dónde se origina la música, cuál es su origen, de dónde es que salieron la melodía, la armonía, el ritmo y todas las diferentes formas de música o musicales que conocemos hasta hoy en día. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 1 del verso 1 al 3, dice así, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Dice en el versículo 3, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todos sabemos que cuando este pasaje se refiere o menciona el verbo de Dios, sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante en el versículo 14 dice la Biblia que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquí se refiere al Señor Jesucristo, y podemos darnos cuenta que por medio de Él y a través de Él todo fue hecho. Todo lo que vemos hoy en la actualidad, todo fue creado por Él. Hay otro versículo que quiero compartirles también. Este está en Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 16 al 17. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces podemos darnos cuenta claramente que el creador de todas las cosas es Dios, y nuestro Señor Jesucristo tomó parte también en la creación de todas esas cosas. No entiendo por qué a veces hay personas que dicen que tal estilo musical es creación del diablo, o que tales instrumentos musicales son del diablo porque Él los creó. Creo que eso es un error. Recordemos que el diablo no es creador, el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Él no crea nada, solamente Dios puede crear cosas de la nada, y así fue como Él creó la música. Entonces, recordemos que el diablo es un imitador. Así como Dios tiene gente que lo adora, el diablo también tiene gente que lo adora. Así como Dios tiene su iglesia, el diablo también tiene su iglesia. Así como Dios tiene su música, el diablo también tiene su propia música. Hay otro pasaje en la Escritura, este está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14,
Vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 14. Y dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré sobre el monte de la congregación, hacia los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver en el versículo 14 del capítulo 14 de Isaías que Satanás quiso ser semejante a Dios. En otras palabras, él quiso imitar a Dios. Recordemos que, como ya dije anteriormente, él ha querido imitar a Dios en todo. Él no es creador de nada. Él toma de las cosas ya creadas para corromperlas y así corromper también la vida del hombre. Entonces vemos que Satanás quiso ser semejante a Dios. Así como Dios es adorado, él quiso ser adorado también. Él fue creado para adorar a Dios, y ahora un ser que fue creado para darle adoración a Dios, ahora quería ser adorado él. Dice la Biblia en el capítulo 4, el versículo 8 de Mateo capítulo 4, versículo 8, cuando Jesús es tentado, dice la Escritura que el diablo se le presentó y dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, si postrado me adoras. Esto fue lo que Satanás le dijo a Jesús, y todos sabemos cuál fue la respuesta por parte de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo la podemos ver aquí en el versículo 10. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Nosotros tenemos que adorar solamente a Dios. Bueno, ya vimos que la música es creación de Dios. Dios la hizo, Dios la creó de la nada. Prueba de ello es que con tan solo 7 notas musicales, 7 es la perfección de Dios, es el número perfecto de Dios. Con tan solo esas 7 notas, cuán infinidad de estilos musicales, de composiciones existen y se pueden hacer con tan solo esas 7 notas. Otro ejemplo es el acorde perfecto mayor. Se compone de 3 notas y estas 3 forman un solo sonido, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Esto solo por mencionar algunas de las características que tiene la música y que concuerdan con su creador, que es el mismo Dios. Bueno, recordemos ahora que Satanás fue creado para alabar, adorar a Dios. Esto lo podemos ver en otro pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, a partir del versículo 13 hasta el versículo 19, vamos a leerlo. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios, estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio y diamante, jaspe, ónice y berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Después dice: los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Seguimos leyendo. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse allí. En el santo monte de Dios estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por lo tanto te eché del monte de Dios por profano y te hice desaparecer de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren. Por la multitud de tus maldades y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti,
el cual te consumió y te reduje a ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miraban. Dice el versículo 19, todos los que de entre los pueblos te conocen se asombrarán de ti, objeto de espanto serás y para siempre dejarás de ser. En el versículo 13 podemos darnos cuenta que dice la Escritura, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, se puede decir que su servicio musical fue preparado para él el día de su creación. Satanás es un músico por excelencia. Por lo mismo, él ejecuta todos los instrumentos musicales habidos y por haber a la perfección. El verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Sabiduría en qué? ¿En qué es sabio Satanás? Aparte de hurtar, matar y destruir, ¿en qué más es sabio Satanás? Pues en hacer música. En hacer, no crear. Porque ya mencionamos que la música Dios la creó. Él agarra los elementos ya creados por Dios para hacer y corromper las cosas de Dios. En los versos 16 y 18 dicen que por la abundancia de tu comercio y la iniquidad del mismo profanó su santuario. Satanás contaminó su santuario. En otra versión de la Biblia cambia la palabra comercio por la de presentaciones. Pero ¿a qué suena todo esto? Suena más a que, por ejemplo, fulano no quiere venir a nuestra congregación si no lo hospedamos en tal hotel, si no le damos tal cantidad de dinero, si no le alquilamos una limusina para que pueda llegar hasta este lugar. Como que suena a eso, ¿no? Dice, por la abundancia de tu comercio y la iniquidad del mismo profanó su santuario. Con esto no quiero decir que tenga algo de malo, que si Dios puede en el corazón de algunas personas bendecirnos con algo económico, no lo recibamos, porque Dios nos bendice de muchas formas. Entonces, ahí no tiene nada de malo. Lo malo está cuando nosotros ponemos precio a lo que hacemos. Si alguien nos invita a ministrar a X lugar y nosotros decimos, sí vamos, pero queremos tanto, si no, no vamos. Ahí es donde está lo malo. La Biblia enseña que los levitas, ellos vivían de los diezmos y ofrendas, igual que los sacerdotes. Entonces, eso no tiene nada de malo. Lo malo, vuelvo a repetir, está en cuando nosotros ponemos un precio a lo que hacemos. Y más cuando es un precio muy elevado. Nosotros tenemos que aprender a depender plenamente de Dios. Si nosotros le estamos sirviendo de tiempo completo, si nosotros o anhelamos servirle en lo musical de tiempo completo, debemos de aprender a confiar en que Dios nos va a bendecir. Dice la Biblia que Él ya sabe nuestras necesidades aún antes de pedirle. Entonces tenemos que confiar plenamente en que Él va a suplir y Él nos va a dar todo lo que necesitamos conforme a su voluntad. Bueno, volviendo al tema, todos sabemos que Satanás fue arrojado del cielo. La Biblia dice en Isaías, en el versículo 11 del capítulo 14, dice así, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Por la soberbia que tuvo el diablo, es que fue arrojado del cielo. La soberbia de un músico. Yo a lo largo del tiempo que llevo, desde los 14 años, como comentaba al principio, me ha tocado conocer a muchos músicos, porque también Dios me permitió estar en grupos seculares de música secular. Y ahí también conocí músicos del mundo. Y créanme que los músicos que conocí en el mundo eran más humildes que los músicos que conocí cristianos. Nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, no debe de haber soberbia en nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que logremos hacer musicalmente es por la misericordia de Dios. No es porque seamos muy buenos o porque merecemos hacer eso, no. Es simplemente por la misericordia de Dios. A Él le plació darnos eso. Y debemos de mantenernos humildes. En ningún momento debe de haber soberbia en nuestra vida.
Nunca falta el hermanito o hermanita en las congregaciones que se acerque con los ministros o los músicos o el cantante y digan, ay hermano, qué bonito cantas, cantas hermoso, o qué bonito tocas el instrumento, la guitarra, el piano. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque la soberbia está a la puerta. Debemos reconocer y decirle al hermano que la gloria es para Dios, nosotros solo somos instrumentos. Si quiere alabar o halagar a alguien, que alabe a Dios, porque de Él vienen todas las cosas, nosotros simplemente somos sus instrumentos. Hay algo que yo llamo el mal del músico. Esto lo he notado también a lo largo del tiempo que llevamos ministrando en diferentes congregaciones. El mal del músico es el siguiente. Cuando a veces se hacen eventos para adorar, para exaltar a Dios, según, entre comillas, se invitan a diferentes grupos de diferentes congregaciones. Y todo se hace excepto adorar y exaltar a Dios como se pretendía. ¿Por qué? Porque a los que les toca estar en la plataforma se preocupan más por no equivocarse, por sacar sus habilidades musicales para que los demás músicos puedan respetarlos. Y los que estamos de este lado, que todavía no nos toca pasar a la plataforma, nos estamos enfocando más en a ver qué acordes hace, a ver si toca mejor esa canción que yo o yo la toco mejor. Eso es algo que ha existido, quién sabe por qué, en los músicos cristianos. Yo la verdad les digo que conocí músicos del mundo y no son así, al contrario, se acercan con la persona que a lo mejor tocó mejor que él, o que tocan ellos mejor que el que estaba ejecutando el instrumento, y se acercan y dicen, oye, cuando quieras aprender algo, no hay problema, yo te enseño. Y sin embargo, con los músicos cristianos está canijo que te enseñen hasta una escala, ¿no? Entonces eso no debe de existir. Ese tipo de eventos, más que de alabanza y adoración, debería de llamarse guerra de las bandas, porque nomás a eso van a ver quién toca mejor que el otro, o quién es mejor que el otro. Eso no debe de existir. Si hacemos un evento de esa magnitud, debemos de llevar a cabo a lo que fue planeado, que es adorar y exaltar el nombre de Dios, todos juntos como cuerpo que somos. Existe otro pasaje en la Biblia que quiero compartirles. Este está en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 21. Dice así: su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Si vemos la ascendencia de Jubal, nos damos cuenta que su padre fue Caín. Jubal desciende de Caín, y Caín, pues todos sabemos la historia, que él mató a su hermano. Pero dice la escritura que Jubal fue padre de los que tocan lira y flauta. Aquí es donde surge la música que produce placer, que produce que solamente mueve la carne, no la música que agrada a Dios, sino la música que deleita los deseos carnales, en forma sensual, todo ese tipo de cosas. Aquí es donde surge este tipo de música. Nosotros no sé si tú estás viendo este video y eres líder de alabanza o estás en el grupo, equipo de alabanza, como quieras llamarlo. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de saber qué es lo que estamos cantando y estamos ejecutando en el culto a la hora de alabar y adorar a Dios. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Dice la escritura en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 23. Dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Otra parte de la Biblia en ese mismo libro, pero en el capítulo 22, versículo 26 dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio
no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Estamos de acuerdo que cada civilización tiene su propia cultura, cada país, cada nación tiene su propio estilo de música, pero esta es una cultura mundana. La Escritura dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Eso quiere decir que toda la música que ha existido desde los tiempos de Jubal, que fue el padre de los que tocan lira y flauta, ha sido música que fue corrompida, no es la música que es de Dios. La música corrompida es la que, como ya mencionaba, es la que alimenta la carne y no al espíritu. Y aquí a lo mejor se han de preguntar, pero entonces, ¿qué tipo de música o qué tipo de canciones debemos de tocar en las iglesias, en las congregaciones? Podemos hacer, yo les recomiendo que hagan lo siguiente: de todas las canciones que hay hoy en la actualidad cristianas, ustedes chequen con cuál de esas canciones ustedes realmente sienten un cambio o sienten un rato íntimo con Dios, tienen un rato íntimo con Dios, y al escuchar esa canción ustedes son diferentes a como eran antes de escucharla. ¿Cuántas de esas canciones producen efectos positivos entre los congregantes? Hay muchos grupos de alabanza que alaban y tocan toda la música moderna que está hoy en día, pero qué feo es escuchar que después el baterista ya cayó en fornicación con su novia, o que el que dirige la alabanza cayó en fornicación. Ese tipo de cosas está sucediendo en la iglesia, en los grupos de alabanza. Y sin embargo estamos según adorando a Dios, según exaltando su nombre. ¿Y por qué se da este tipo de situaciones? Porque a veces no tenemos cuidado en ver qué tipo de canciones o qué tipo de música estamos tocando. Si música que solo aviva la carne o música que realmente vivifica y transforma la vida de la persona. Tenemos que tener mucho cuidado, vuelvo a repetir, cuando hacemos la selección de las canciones que vamos a tocar en el culto. No nos dejemos guiar por el ritmo, porque a veces vemos que una canción tiene un ritmo que prende a la gente y decimos, no, pues esta, porque con esta se va a poner bueno el culto. No nos dejemos guiar porque esta me sale bien chida y esta hay que meterla, es la única que me sale bien. No debemos dejarnos guiar por eso. Lo que tenemos que hacer como líderes del grupo, como directores, como quieran llamarle, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios en oración, muy independientemente de la comunión que nosotros debemos de tener personal, en lo íntimo, en la intimidad. Hay un versículo de la Biblia que dice que en aquellos tiempos dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, y Dios les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Se está refiriendo a un tiempo de intimidad con Dios. Ahí donde nadie te ve, ahí es donde Dios quiere conocernos. Y ahí es donde debemos de pedirle a Dios, como líderes de alabanza, ministros de alabanza, que Él nos muestre las canciones que debemos de tocar, las canciones que Él quiere escuchar. Ya sabemos, hemos escuchado y sabemos que la adoración no es solamente, o no se limita solamente a música y canciones, va más allá, es un estilo de vida, es adorar a Dios a través de nuestras actitudes, a través de nuestros hechos, a través de cómo nos comportamos en la calle, en el trabajo, en la escuela, si realmente somos diferentes a lo del mundo. Hoy en la actualidad ya no se puede distinguir bien entre los que son cristianos y los que son paganos, porque a veces hasta los músicos cristianos salen todos tatuados y con arracadas, y sale un músico del mundo con las mismas características, entonces como que ahí no se puede distinguir bien, ¿no? Pues ¿cuál es la diferencia? No, pues la diferencia es que él dice que es cristiano y el otro no. Pero debemos de marcar la diferencia, como dice el versículo anterior, hacer la diferencia entre lo santo y lo profano.
Tenemos que tener mucho cuidado con las canciones que escojamos para la hora del culto, para la hora de alabar y adorar a Dios. Y si eres una de las personas que les gusta escribir canciones para Dios, también ten cuidado. Pídele a Dios que Él te derrame sobre ti su unción y que las letras que escribas vengan realmente inspiradas por Él. Y en ningún momento se te ocurra borrar de tu canción el nombre de Dios, el nombre de Jesús, sus grandezas, sus maravillas, porque es algo que debemos de proclamar. Hay muchos salmos que hablan de eso, que debemos de gritar sus grandezas, sus maravillas, declarar quién es Él. Entonces, si hacemos una canción, en esa canción debe de ir plasmado lo que Él es, su amor, su poder, su misericordia, su bondad, todo lo que Dios es. Debemos de plasmarlo en esas letras. A veces siento que nos han mal enseñado en las iglesias. Yo he estado en iglesias donde los pastores me han dicho: órale Ricardo, ¿cuándo van a hacer el disco para venderlo? Y entonces tener dinero y comprar un terreno y construir un templo grande. Creo que ese está mal enfocado, porque esto no es para, como le llamamos anteriormente, no es para comerciar y llenarnos de billetes por todos lados. Ese no es el propósito. El propósito es muy diferente. Si Dios nos dio el don o el talento de escribir una canción, es para darle la gloria a Él y la gente que escuche pueda darse cuenta de quién es Dios. Yo he conocido personas que igual no son cristianas y sin embargo están escuchando música cristiana, y en una ocasión le pregunté: oye, esa canción es cristiana, es de un grupo cristiano. Y ella me dijo: ah, sí, son cristianos. Yo ni sabía. Yo no, me gustan sus canciones porque me acuerdo de mi novio cuando tuvimos problemas y eso, por eso las escucho, pero no sabía que eran cristianos. Entonces, en ningún momento se nos ocurra quitar de esas letras la gloria y la grandeza de Dios, sino proclamarlo y declararlo a viva voz quién es Él. Ha habido personas también que se han acercado y han dicho que no tiene nada de malo que agarremos una música que está sonando en el mundo, una canción del mundo, y traerla a la iglesia y cambiarle la letra, quitarle la letra secular y ponerle letra con contenido cristiano. Y que pues, la música es simplemente eso, música, lo que importa es la letra. Pero recordemos, como leíamos en el libro de Isaías, cuando habla de Satanás, que él es sabio, él se corrompió en su sabiduría. Él tiene sabiduría para poder atraer a miles y miles de personas a sus garras, a llevarlas al infierno a través de la música. No sé si han escuchado testimonios de algunas personas que se han suicidado, que han cometido muertes, se han drogado, con el simple hecho de escuchar música del mundo. Hay un dicho popular que dice: de tal palo tal astilla. Si una persona que está lejos de Dios es compositor, hace canciones, hace música, pero tiene pecados sexuales, tiene pensamientos suicidas, es un borracho, es de lo peor, eso mismo va a plasmar en la música que está haciendo, y eso mismo va a afectar a las personas que escuchan. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el escuchar música secular sí afecta, y más si andamos medios con un pie con Dios y con otro pie en el mundo. Ahí es donde nos puede afectar mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacer eso. Si queremos hacer algo nuevo, pues, metámonos con Dios, que Él sea el que nos revele qué tenemos que hacer, qué tipo de música escribir, qué tipo de música hacer, qué tipo de instrumentos meter. Eso lo podemos saber en la intimidad y en la comunión que tenemos con Dios. Ya para terminar, quiero decirles que como líderes de grupos de alabanza, como ministros de alabanza, si estás dentro de un grupo de alabanza,
Tenemos que orar siempre, a cada momento, tener comunión con Dios en lo íntimo, en lo personal y como grupo. Tenemos que poner un día para buscar la presencia de Dios y que su Espíritu Santo sea derramado sobre todos y cada uno de los que integramos ese grupo musical o ese grupo de alabanza, para que al fin de cuentas lo que hagamos sea inspirado y sea guiado por el Espíritu Santo y no por la carne. Quiero concluir diciendo que no tiene nada de malo alabar a Dios con los instrumentos musicales que conocemos hoy en día, guitarras eléctricas, bajo eléctrico, baterías. No tiene nada de malo. Dice la palabra que el rey David inventó muchos de los instrumentos musicales con los cuales alababan a Dios. Yo siento en lo personal que si este tipo de instrumentos hubiesen existido en el tiempo del rey David, el rey David hubiera metido las guitarras eléctricas, la batería, todo, y hacer la mega orquesta que tenía ahí para alabar y glorificar el nombre del Señor. El Salmo 151 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con el sonido de trompeta, alabadle con el arpa y con la lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con címbalos sonoros, alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respire, alabe al Señor. En este versículo o en este pasaje bíblico podemos ver que todos los instrumentos están incluidos, de cuerdas, percusión, de viento, todos los instrumentos habidos y por haber están incluidos aquí, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero compartir otro pasaje de la Biblia. Este está en Efesios, en el capítulo 5, verso 19, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No nos queda más que meternos con Dios y dejar que Él derrame sobre nosotros y nos dé sabiduría para poder hacer la música que viene de Él, la música que le agrada a Él, y dejemos de estar contaminando su santuario con música que no le agrada, que no le glorifica. Bueno, pues eso es todo y espero que sea de ayuda para las personas que estén viendo este video. Y no quiero terminar sin antes hacer una oración por todos los que están viendo este video. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra a través de este medio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplico, te ruego, Señor, que tú tomes en tus manos la vida de cada músico, de cada líder de alabanza, cada ministro de alabanza, cada grupo musical que dirige la alabanza en la congregación, Señor, en tu iglesia, Padre. Que tú tomes su vida en tus manos, Dios, para que tú puedas derramar sobre ellos tu unción, la unción de tu Espíritu Santo, y puedas, Padre, inspirarlos para hacer lo que realmente quieres hacer, Señor, en la vida de cada uno, Padre. Que si ellos van a componer canciones o van a escribir música, Señor, que sea música que viene de ti, que sale de tu corazón, Señor, que no sea música contaminada, que no sea música corrompida, Señor, sino que sea la música que viene del cielo, la que te agrada, Dios. Permite, Señor, que cada día podamos adorarte y alabarte, Señor, a través de nuestra vida, Señor, a través de nuestros hechos, que donde quiera que andemos y vayamos podamos marcar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre los hijos de Dios y entre lo que es del mundo, Señor. Podamos marcar la diferencia y la gente pueda ver, Señor, que tú eres un Dios vivo, que
vive y reina por siempre y que eres un Dios de amor, de misericordia, que eres un Dios santo y que quieres que tus hijos seamos santos, Padre. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a todas las personas, Señor, que sean alcanzadas a través de este video, para que tú obres, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima.